El Señor está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, y entonemos adoradores. Y cantemos para Él, y entonemos adoradores. Abba, Padre, venga tu reino. 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 Deja toda tristeza y dolor y levanta tus brazos a Dios. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. 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 Todo el mundo proclame su amor, que se sienta aquí en este lugar. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Y cantemos para Él, y entonemos a una voz. Abba, Padre, venga tu reino. Abba, Padre, venga tu reino. El Señor lo eligió como sumo sacerdote y abriendo sus tesoros lo colmó de bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas noches. Tan flojo ustedes, ¿qué es lo que pasa? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos por el Señor, amados por María, y ahí hay con Cristo y aquí. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Es nuestro Señor. A Él le bendecimos y le alabamos. En esta Eucaristía en la que le pedimos al Señor que derrame su gracia de sanación y de liberación sobre todos nosotros que venimos enfermos, venimos angustiados, venimos atormentados por el demonio, todo cristiano que quiere vivir con seriedad la vida de la fe va a ser atacado. Y hoy nos muestra la palabra de Dios que el Señor puede cambiar de parecer cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a arrepentirnos. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: ponte en marcha y ve a la ciudad de Nínive. Allí le anunciará el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive. Siguió la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a los oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar a Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasen
no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de las desgracias que había determinado enviarles. Así no lo ejecutó. Palabra de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche unas manos. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levante la mano los que quieren recibir alguna gracia el día de hoy. La levanto yo también, diciendo que yo también. Algunos vienen a pedir liberación, otros vienen a pedir sanación. A todos los quiere sanar el Señor. Ahora yo quisiera que entendamos de qué se trata esto. Porque si yo ando buscando sanarme, liberarme, yo tengo que entender primero de qué se trata y qué se busca. Porque alguno vendrá curioseando. Ay, bueno, en esa misa uno se sana. Y vendrá con la curiosidad de creer que se va a sanar y va a salir igualito y contento. Les pregunto, ¿qué quería hacer Dios con Nínive? ¿Qué quería hacer Dios con Nínive? Destruirla. ¿Por qué Dios iba a destruir a Nínive? No sé si ustedes saben. Por el pecado. Significa que el pecado en nuestra vida
provoca destrucción, provoca muerte, provoca castigo, provoca desgracia. Eso es el pecado en nuestra vida. Puede ser que usted se esté dando cuenta o no, porque Nínive no se estaba dando cuenta y estaban viviendo perdidamente y no se daban cuenta de lo que el pecado estaba provocando en ellos, y ya Dios estaba tomando cuentas. ¿Y qué decía el Salmo de hoy? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá? El Señor tiene buena memoria. Nada más hay una sola cosa que le borra la memoria a Dios: el arrepentimiento. Es lo único. Usted se arrepintió, el Señor le perdona y no se acuerda más del delito. Fuera de ahí, créanme que Dios tiene muy buena memoria. Entonces entendamos de qué se trata esto. Lo primero que yo quiero que nos ubiquemos, y es hacerte entender a ti que el Nínive de hoy eres tú. El Nínive del que habla la palabra de Dios hoy eres tú y soy yo. Primer detalle que quiero resaltar de la palabra de Dios: cuando el Señor envió a Nínive, a Jonás, dice la palabra que hacían ¿cuántos días hacían falta para recorrer a Nínive? 3 días. Y dice que Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será. Y dice la palabra, los ninivitas creyeron en Dios. ¿Cuántos días hacían falta para recorrer a Nínive? ¿Y en cuántos días creyeron? En uno. Escuchen bien, lo vuelvo a repetir. Empezó a recorrer Jonás la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y dice, los ninivitas creyeron en Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de sayal. Entonces, de los 3 días, ¿en cuántos días se convirtieron? En uno. ¿Qué significa eso? El Señor te llama hoy. Y si hoy tú escuchas su palabra, la conversión te la pide hoy. No esperes para mañana. Si esperaste a mañana, tú no sabes en qué cuentas van los 40 días. El Señor pide hoy. Por eso, en el primer día que Jonás recorrió, los ninivitas creyeron. Primer detalle. Nínive hoy eres tú. Y yo te quiero decir a ti que tú, siendo Nínive, el pecado en el que vives, el pecado en el que vivo, está provocando la ira de Dios. Y lo que tú estás sintiendo ahora mismo de sanación, de enfermedad y de liberación, necesidad de liberación, viene fruto del pecado. Miren, el alma es muy delicada. El alma es delicadísima. Y hay gente, cuando usted se enferma, hay gente que resiste más que otra. Pero usted se le entra un virus, y desde que se le entra el virus, usted no lo manifiesta de inmediato, sino en la medida que va pasando. Y si usted no se trata, ¿qué pasa con el virus? Que se empeora. El pecado es así. Al principio no nos damos cuenta. Y ahí lo cometemos y vemos que no está pasando nada. Pero poco a poco el alma se va enfermando y va provocando que Dios allá arriba esté diciendo: te quedan 40 días. Dentro de 40 días serás destruido por el pecado. Dentro de 40 días será destruido por el cáncer. Dentro de 40 días Satanás ya acabará contigo. Y eso es cierto. Solamente una manera de uno poder salvarse. Dice la palabra que los ninivitas creyeron, proclamaron primero que un ayuno. ¿Qué significa proclamar un ayuno? Significa: deja de darte placer y comienza a negarte a ti mismo. Significa: abandona esa vida que estás llevando de placer y de pecado y niégate a ti mismo. Ayuna. ¿De qué tienes que ayunar? Del placer, del pecado en el que estás viviendo. Sigue diciendo: y se vistieron con rudo sayal.
¿Qué significa vestirse de sayal? Indica la humildad. Niégate a ti mismo y sé humilde. Humíllate ante quién? Ante Dios. Hay gente que me ha dicho a mí, padre, van los miércoles allá. La brujería a mí no me cae porque yo no creo en eso, a mí no me cae la brujería. Y ponen el pechazo así, a veces hombres musculosos así. Y que a la brujería no le cae porque ellos, y yo le digo, oigan, usted puede ser musculoso, puede tener la boca grande, puede creerse lo que usted quiera, y la brujería no le cae por los músculos que usted tenga ni por lo mucho que usted diga, a mí no me cae. La brujería le cae, ¿usted sabe por dónde? Por la puerta del pecado. Si usted vive en el pecado, le va a caer, aunque usted diga que no. Aunque usted diga que no. Y muchas de las enfermedades que estamos viviendo hoy son fruto del pecado. Los cánceres que estamos viviendo, muchas cosas son fruto del pecado. Padre, ¿cómo va a ser con todo? Si yo tuviera tiempo de explicarle, le explico la consecuencia de cuando un alma se enferma. Entonces, ayuno es negarse a uno mismo. Vestirse de sayal significa que hay que humillarse ante. Tú pretendes que Dios venga hoy y te libere y te sane y tú no humillarte delante de él. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y ese es el problema en nosotros. Y por eso se nos hace tan difícil conseguir la gracia de Dios, porque nos creemos demasiado. ¿Quién eres tú? ¿Tú sabes qué eres tú? Alguien que mañana puede ser que no esté en esta tierra. Eso eres tú. Eso soy yo. Una miseria. Si yo reconozco eso, entonces humíllate. Porque el único que te puede castigar, ¿quién es? Padre, Dios no castiga porque Dios es misericordioso. Pregúntale a mi vida lo que iba a pasar. Ahora, hay algo muy interesante después que ellos hacen esto. Dice que se pudieron consagrar y esto llegó hasta el rey. Mire lo que sucedió después. Dice el rey que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Y oye lo que dice el rey. Quizás Dios cambiará y se compadecerá y se arrepentirá de su ira y no nos destruirá. Él está apelando a hacer eso, pero a que quizás, ojalá Dios, que no está seguro, porque ellos saben que el castigo se lo merecen. Y nosotros, cuando vamos donde el sacerdote a quejarnos de cualquier cosa, lo que decimos, ay Padre, y yo no sé por qué me está pasando esto, si yo no soy mala gente, si yo lo que hago es el bien, no nos creemos merecedores de las desgracias que nos suceden. Y sepan algo, un solo pecado es suficiente motivo para, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Un solo pecado es necesario o es motivo para que ya tú tengas la espina de la muerte en el grado de ti. Entonces no vengas ante Dios quejándote y diciéndole que tú no te mereces eso, que sí te mereces eso y más. Por eso dice el salmista, si lleva cuenta, ¿quién? Usted quiere ante Dios hacerse justo, vamos a pasar lista. Que Dios se le va, vamos a pasar lista contigo a ver. A ver si tú eres tan bueno. A ver si tú eres tan generoso. Vamos a pasar lista a ver cómo vamos a quedar delante de Dios. Si Dios no nos tratara con misericordia. Entonces, por eso, ante Dios, la primera actitud que debemos tener es la de humillarnos, aunque nos esté pasando lo que nos esté pasando, que como quiera, aunque nos quejemos, lo que nos está pasando, lo merecemos. Lo que nos está pasando, aunque nos quejemos, lo merecemos. Y el que se atreva a decirle a Dios que no lo merece, se ha olvidado de lo que es. Usted quiere una gracia de Dios, usted quiere un milagro, Dios quiere más que usted dárselo. Pero la soberbia y el orgullo que llevamos dentro nos deja que la obra de Dios se haga en nosotros. Deja de creer que es bueno.
la actitud de los ninivitas hoy y la del rey. Y la del rey, todavía no más allá, y la del rey nos enseña mucho a nosotros. El rey allá, que era el primero que podía decir, yo no creo en ese Dios, yo no necesito nada de eso. El rey es quien manda porque dice, ojalá Dios se convierta, cambie de parecer, porque sabía que se lo merecía. Levante la mano el que cree que no se merece lo que le está pasando. Atrévase a levantar la mano. Sea valiente, sea guapo. Y dígale, Señor, esta enfermedad que tengo yo no me la merezco. Dígaselo. Señor, esta perturbación del demonio que llevo, porque fui de un brujo, no me la merezco. Atrévase. Y vamos a pasar cuenta entonces de los delitos. A ver si tú vas a poder resistir. Cuando el Señor comienza a pasar cuenta. Entonces, comencemos primero por humillarnos ante Dios. Independientemente de lo que sea que a nosotros nos esté sucediendo. Y ahí es donde Dios nos respalda. Ahí es donde Dios nos asegura la sanación, la gracia que está con nosotros. Y miren qué hermoso termina la primera lectura. Vio Dios su comportamiento. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios? ¿Qué está viendo Dios en ti? Tú que eres Nínive el día de hoy. Que no te lo mereces. ¿Qué está viendo Dios en ti? Porque Dios va a actuar dependiendo de lo que Él ve en ti. Por eso yo le decía al principio que para mí la parte más importante de la Eucaristía comienza con el perdón. Porque Dios comienza a ver ahí en tu corazón lo que hay en ti. Y Él actúa dependiendo de ese momento. Si ese momento para ti no significa nada, si arrepentirte ante Dios no significa nada, pues Dios va a ver eso y no va a haber actuación. Si Nínive no se hubiese convertido, ¿qué hubiese pasado cuando Dios hubiese visto sobre Nínive? Y miren qué hermoso termina. Dios vio su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino. Y oigan, esto es fuerte decirlo en Dios. Esto es fuerte. Y se arrepintió. ¿Qué hizo Dios? Se arrepintió Dios. Cambió de parecer. Yo sé que todavía ustedes no comprenden lo que significa que Dios diga que va a hacer algo y después diga, no lo voy a hacer. Al rey Ezequías, en Isaías, creo que capítulo 21, 22, por ahí, versículo 20, lo pueden buscar en el capítulo 20, 21, 22, por ahí. El rey Ezequías, Dios le mandó a Isaías a decirle, Isaías, ve dile al rey Ezequías que va a morir sin remedio. ¿Qué le dijo? Ustedes se imaginan Dios diciéndole a usted, mira, tú vas a morir sin remedio. ¿Qué significa sin remedio? No hay solución. Y dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Oiga, yo me hubiese muerto ahí mismo. Yo no hubiese esperado yo ahí mismo me hubiese muerto. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Dice la palabra, que se volteó a la pared, oró a Dios y lloró amargamente. Y dice la palabra, que todavía Isaías no había salido al patio del palacio, cuando escuchó la palabra del Señor que le dijo, vuelve y dile a mi siervo Ezequías, que he visto sus lágrimas, que he escuchado su oración. Ve y dile que le concedo 15 años más de vida. De decirle que iba a morir sin remedio, Dios desdice, como si fuera un Dios sin palabra, como si Dios no tuviera palabra.
¿Qué hace que Dios cambie de parecer? Lo que comienza a ver en tu interior. Si tu interior sigue endurecido, si tu interior sigue igual, si quieres vivir igualito en el mismo pecado, mira, nadie te va a sanar y nadie te va a salvar. Y hay gente que tiene constantemente años y años y años buscando una sanación, buscando una liberación, pero nunca cambian de verdad. ¿Cómo se van a sanar? ¿Cómo se van a liberar? Si Dios sigue viendo que no hay un buen comportamiento. Y gente detrás de la misa del Padre Chelo, y detrás de la misa del Padre Bruno, y detrás de la misa de liberación, y detrás de allí, y detrás de aquí. Con bastón llegarán a la misa y seguirán enfermos. Porque no se trata de eso. Y si se tratara de una misa, de ir simple y llanamente, créanme que ya no tuviésemos que celebrar misa. La gente nada más tiene que ir a una misa y punto. Pero con Dios no se trata de eso, se trata de mucho más. Y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Por último, ¿cuántos Jonás? El pobre Jonás es también un poco terco. ¿Cuántos Jonás no ha enviado Dios a nuestra vida, a nuestro Nínive, a nosotros? ¿Cuántos? Nínive en el primer día creyeron y se arrepintieron. ¿Cuántos días vas a durar tú? ¿Vas a esperar a los 40 días? Pero lo peor aún es que esto que yo estoy diciendo a muchos nos va a entrar por aquí. ¿Y qué va a pasar? No va a salir por ahí mismo, porque si pasara por aquí, por lo menos tal vez algo hiciera. Y van a volver a su misma vida. Y van a decir, esta misa no funcionó, vámonos para la misa y allá. Le deseo suerte. Sin conversión, sin humillación, sin arrepentimiento, les deseo suerte. Y ya, para el cierre del evangelio rápido, porque hay una persona que quiere, de la que tuvo un retiro, para dar brevemente su testimonio. Una cosita rápida del evangelio. Marta, ¿a quién le estaba sirviendo? A Jesús. Jesús le había reprochado a Marta de que ella estaba haciendo oficio y no venía donde él. No. Y Marta estaba haciendo oficio y trabajando, sirviendo a Jesús. Porque era el invitado especial a su casa. Pero hubo un momento en que Marta se distrajo del servir a Jesús. Y esto va para lo del ministerio, Lo del ministerio, que creen que la predica no son para ellos, y son para mí. Lo que viven sirviendo y lo que van a comenzar a servir de ahora en adelante. Sirve y sirve y sirve al Señor. Pero llegó un momento en que dijo, pero ven acá. Pero mira, pues el Señor no me hace caso. Y comenzó, desvió la mirada del servicio que le estaba dando a Dios, que era muy bueno, y Jesús estaba complacido, y miró a su hermana lo que ella estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Se quejó. Se quejó, abandonó la misión. Se quejó, abandonó la misión, abandonó el servicio desinteresado. Si Marta no se queja y sigue trabajando por el Señor me hubiese abrazado a tirarle gracias, Marta, por todo lo que hiciste por mí. Pero se detuvo, miró a sus hermanos, miró a su hermana, lo que hacía, y desvió la mirada. Dejó de servir desinteresadamente y comenzó a servir con interés. Y empezó dentro de sí mismo, pero María que no me ayuda, y que tal cosa, y que esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Marta, Marta.
¿Qué tantito afán, Si una cosa es importante. A veces servimos y vamos muy bien encaminados en el servicio de Dios, pero comenzamos a poner la mirada en nosotros mismos. A veces, muchas veces por los ataques, muchas veces por situaciones, y comienza la queja interior. Y al final eso termina destruyéndome y no dándole el servicio a Jesús que antes yo le daba desinteresadamente. Entonces nuestro servicio comienza a ser un servicio que depende de lo que el hermano hace o no hace. El que barre, que antes venía a la iglesia y se convirtió y venía a barrer y barría, todo muy bien, sin nadie mandarle, barría, comienza a mirarse a sí mismo y luego de un par de tiempo barriendo, que ya él cree que se lo ha ganado todo porque barre, comienza a decir yo soy el que barro. Y aquí la gente viene y lo ensucia. Ya no está barriendo. Al principio no se preguntaba eso. Pero ya está comenzando a mirar lo que hacen los demás. Y desvía su mirada. Y después termina yendo del Padre Felipe. Padre Felipe, ¿está vivo? Padre Felipe, pues aquí yo soy el único que barro y nadie más quiere barrer. ¿Y quién te mandó a ti a barrer? ¿Fuiste tú que te pusiste? Porque quería servirle a quién, o sigue recibiendo a Dios. Si antes tú no pedías ayuda, ¿por qué ahora la pides? ¿Sabes por qué? Porque has desviado la mirada de a quien tú le sirves. Y bueno, San Isidro Labrador, hasta Los Ángeles le ayudaron a trabajar. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, después de haber sido sanado, liberado y perdonado, con la gracia de Dios en la alegría del Señor, dando un paso de conversión, podemos ir en paz. Pase una santa y feliz noche, que Dios siga derramando bendiciones. ¡Que viva